El suelo de mármol al pie de la escalera nunca me había parecido tan lejano hasta que empecé a rodar hacia él. 23 peldaños me separaban de lo que pudo haber sido mi muerte, y sentí cada uno de ellos mientras mi cuerpo de 72 años se desplomaba hacia abajo. Mis caderas gritaron de dolor, mis costillas crujieron como ramas secas y mis muñecas se torcieron en un ángulo que haría que incluso un cirujano ortopédico experimentado se estremeciera. Pero el sonido más sobrecogedor no fue la rotura de mis huesos, fue la risita contenida desde lo alto de la escalera. La risa característica de mi nuera Rachel se transformó en un grito teatral de auxilio. Me llamo Frank Morrison y esta es la historia de cómo la esposa de mi hijo intentó asesinarme en nuestra reunión familiar anual del 4 de julio, y de cómo las cámaras de seguridad que ella nunca supo que existían captaron cada segundo premeditado de su crimen. Para entender realmente lo que ocurrió ese día, hay que saber cómo Rachel Thompson se convirtió en Rachel Morrison y cómo una mujer que parecía la nuera perfecta pudo transformarse en alguien capaz de intentar matar por dinero. No se trata solo de una caída por las escaleras. Es la lenta, calculada infiltración del mal en una familia. Las señales de alarma que decidimos ignorar y las precauciones que me salvaron la vida cuando todos los demás pensaban que yo estaba paranoico. 5 años antes de aquel 4 de julio fatídico, mi hijo David trajo a Rachel a cenar por acción de gracias. Recuerdo estar en el umbral de nuestra casa colonial en el condado de Westchester, viéndola bajar del BMW de David. Sus ojos escrutaron la propiedad con la frialdad calculadora de un tasador. Nuestra casa, construida en 1892 y restaurada con esmero a lo largo de las décadas, está en 12 acres de terreno de primera en Nueva York. La vi catalogarlo todo, la entrada circular de adoquines belgas importados, el garaje para 3 coches donde guardo mi colección de coches clásicos, la casita de invitados donde solía estar el estudio de arte de mi difunta esposa Margaret. Señor Morrison, dijo cuando David nos presentó, extendiendo una mano perfectamente arreglada, adornada con anillos que parecían caros pero que en realidad eran imitaciones muy logradas. Supe de usted porque trabajé en el negocio de las joyas brevemente en mi juventud, antes de pasar a la construcción. David me ha hablado tanto de usted. Usted levantó Morrison Construcción de la nada hasta convertirla en una de las empresas más exitosas del noreste. La forma en que enfatizó lo de exitosa tendría que haber sido mi primera señal de alarma. Margaret, que descanse en paz, lo habría percibido enseguida. Mi mujer tenía una habilidad casi sobrenatural para detectar la falsedad, afinada durante 43 años de matrimonio y en incontables cenas de negocios, donde me ayudó a sortear las aguas traicioneras del sector de la construcción en Nueva York. Pero Margaret había fallecido 2 años antes, víctima de un cáncer de páncreas que avanzó tan rápido que apenas nos dio tiempo para despedirnos. Yo aún estaba aprendiendo a confiar en mis propios instintos sin su guía. David ese día brillaba, no lo había visto tan feliz desde su divorcio de Karen, 3 años atrás. Ese matrimonio había terminado muy mal. Karen lo engañó con su entrenador personal, un cliché que destrozó a David por su banalidad tanto como por la traición. Se volcó en su estudio de arquitectura, diseñando casas hermosas para otras familias mientras su propia vida se venía abajo. Así que cuando llegó con Rachel, radiante de felicidad, algo que no veía en él desde hacía años, ¿cómo no darle la bienvenida? Llámeme Frank, le dije, llevándolos al interior. Quien haga sonreír así a mi hijo es bienvenido aquí. Los ojos de Rachel siguieron con su inventario. Al cruzar el vestíbulo, noté que observaba la lámpara Tiffany, los suelos de madera originales, los óleos que Margaret reunió en nuestros viajes por Europa. Su mirada se detuvo en las fotografías familiares del pasillo, imágenes que revelaban, sutilmente, nuestro estilo de vida a lo largo de los años. David en la graduación de Yale, los viajes de esquí en Aspen, la casa de veraneo en los Hamptons, Margaret bautizando el yate que tuvimos brevemente antes de decidir que no éramos de yates. Su casa es absolutamente impresionante, dijo Rachel, pero no miraba los detalles arquitectónicos ni la preservación histórica. Estaba calculando metros cuadrados y valor de mercado. Ese primer acción de gracias transcurrió sin incidentes aparentes. Rachel sabía comportarse en nuestro círculo social, buenos modales en la mesa, discutir la actualidad con soltura y mostrar interés por las tradiciones familiares. Ayudó a recoger la mesa sin que se lo pidieran, elogió la salsa de arándanos de mi hermana Bárbara y se rió en los momentos acertados de las historias embarazosas de la infancia de David. Pero hubo instantes, fugaces entonces, claros solo en retrospectiva,
en que derivaba las conversaciones hacia el dinero, formulando preguntas aparentemente inocentes sobre la construcción, el valor inmobiliario o la planificación de la jubilación. La manera en que rozaba los objetos de la casa, como si los estuviera reclamando. La forma en que me miraba cuando pensaba que no la veía, evaluando, calculando, planeando. David le propuso matrimonio 8 meses después, durante un atardecer en Manhattan que costó más que la hipoteca mensual de la mayoría. El anillo era un diamante de 3 quilates que perteneció a mi madre, valorado en unos $70,000 al precio de mercado. Se lo di a David cuando me dijo que quería pedirle matrimonio. Vi la alegría en sus ojos y quise ser parte de eso. ¿Estás seguro de que es la indicada? Le pregunté, no por desaprobación, sino por preocupación de padre. Papá, nunca he estado más seguro de nada en mi vida, contestó. Ella me entiende. Me apoya en mis sueños. Quiere lo mismo que yo, una familia, estabilidad, un futuro. Lo que entonces yo no sabía era que la definición de futuro de Rachel era muy distinta a la de David. La boda fue un espectáculo digno de Hollywood. Rachel insistió en el Rainbow Room de Manhattan, con vistas panorámicas y una elegancia art deco. 300 invitados, la mayoría conexiones de Rachel, gente que había cultivado en su trabajo como organizadora de eventos para una ONG de la que más tarde supe que la habían despedido por fraude en cuentas de gastos, algo que ella había logrado mantener en secreto. Frank, solo tienes una oportunidad para causar buena impresión, me dijo cuando sugerí, con suavidad, algo más íntimo. Esta boda es una inversión en la carrera de David. Los socios de su firma, clientes potenciales, gente importante, estarán todos. No se equivocaba en lo profesional. La firma de David obtuvo varios encargos importantes por culpa de invitados de la boda. Pero, con la perspectiva que da el tiempo, me doy cuenta de que Rachel no solo estaba creando oportunidades para David, estaba construyendo su propia red, asentándose no solo como la esposa de David, sino como la nuera de Frank Morrison, fundador de Morrison Construcción, un hombre con mucho más patrimonio del que la gente imaginaba. Los 2 primeros años de matrimonio fueron lo que yo llamo la fase de luna de miel, no solo para ellos, sino para la actuación de Rachel como la nuera perfecta. Organizaba cenas familiares, recordaba cumpleaños, mandaba notas de agradecimiento por pequeños gestos. Se integró en el Westchester Women's Club y en el Garden Society, alineándose estratégicamente con las esposas de jueces, cirujanos y gestores de fondos. Se ofreció como voluntaria en la auxiliar del hospital y en el comité de recaudación de la biblioteca, y no perdía la ocasión de mencionar que era la nuera de Frank Morrison. Estaba forjando una reputación, creando un personaje que nadie sospecharía capaz de violencia. El cambio empezó cuando cumplí 70 años. Surgieron comentarios pequeños, semillas de dudas sembradas con aparente cuidado. Frank, te he oído contar la misma historia 2 veces anoche en la cena. No es muy propio de ti. ¿Estás bien? ¿Olvidaste el almuerzo? No, no estaba olvidando. No te preocupes, a todos nos pasa, la edad pasa factura. He encontrado tus gafas de lectura en la nevera. Qué gracioso, ¿no? Son cosas que David recordaba que hacía su abuela antes, ya sabes, antes de la demencia, antes de la residencia, antes del declive que Rachel iba cuidando de fabricar en la mente de todos. No estaba olvidando cosas. Repetí la historia porque Rachel le había pedido a una amiga que llegó tarde que se la volviera a contar. No había olvidado el almuerzo, Rachel había cambiado la hora y no me avisó. Y las gafas en la nevera. Más tarde las vi en la cámara de seguridad de la cocina y observé a Rachel colocarlas allí ella misma. Un movimiento calculado para generar pruebas del supuesto deterioro. Pero fue su descubrimiento de mi verdadero patrimonio lo que la transformó de una nuera manipuladora en alguien capaz de matar. Sucedió en una cena familiar cuando mi abogado, William Harley, me llamó para hablar del fideicomiso familiar Morrison. Contesté la llamada en mi despacho, pero Rachel debió de estar oyendo en la puerta. El fideicomiso, que había creado tras la muerte de Margaret, valía aproximadamente $12 millones. No solo por Morrison Construcción, que vendí por 4 millones, sino por décadas de inversiones inteligentes, propiedades inmobiliarias y el dinero de la familia de Margaret, heredado de la farmacéutica de su padre. 12 millones. Suficiente para transformar la vida de Rachel de acomodada a lujosa. Suficiente, en la mente de alguien que valoraba el dinero por encima de la moral, para justificar el asesinato.
El accidente empezó en el plazo de un mes desde aquella llamada. Primero, la alfombra suelta en lo alto de la escalera que apareció de la noche a la mañana, colocada exactamente para enganchar la puntera de mis zapatillas durante mi rutina de las 6 de la mañana. Me agarré al pasamanos, pero fue por poco. Cuando se lo comenté a David y Rachel, ella puso cara de preocupación. «Oh, Frank, menos mal que estás bien. Esa alfombra lleva ahí años. Tal vez tu vista ya no sea la de antes. ¿Te has revisado los ojos?» La alfombra había estado perfectamente asegurada los 15 años desde que Margaret la eligió. Lo sabía porque yo mismo ayudé a instalarla. Después vinieron los episodios con la medicación. Mis pastillas del corazón desaparecían del botiquín del baño y reaparecían en lugares insólitos. El banco de trabajo del garaje, la casa de la piscina, la bodega. Rachel los encontraba y expresaba preocupación por mi estado mental. «David, me preocupa tu padre», oí que decía una noche mientras pensaban que yo veía la televisión. Si le está desapareciendo la medicación del corazón, ¿qué más estará olvidando? ¿Y si toma demasiado o no toma nada? Esto podría ser peligroso. Luego vino el incidente con mi coche. Llevo manteniendo vehículos desde los 16 años, trabajando en el taller de mi tío en Brooklyn antes de ahorrar lo suficiente para montar mi empresa de construcción. Sé distinguir entre una avería mecánica y un sabotaje. Cuando la línea de freno fue perforada, un corte limpio, no un desgaste, supe que alguien había intentado matarme. El hecho de que ocurriera la noche antes de que yo tuviera que conducir hasta Boston para una reunión, un trayecto por la autopista que pasa por el Bronx, no fue coincidencia. «Frank, de verdad deberías dejar que David se encargue del mantenimiento del coche», sugirió Rachel con dulzura cuando el mecánico dio su diagnóstico. «Estas cosas se pasan por alto cuando uno está bien, cuando se tiene mucho en la cabeza». Fue entonces cuando tomé la decisión que me salvaría la vida. Instalé cámaras ocultas por toda la casa, no el sistema de seguridad visible que había estado desde la muerte de Margaret. Todo el mundo conocía esas cámaras en las entradas y en la entrada de coches. Estas eran diferentes. Dispositivos diminutos de última generación escondidos en detectores de humo, rejillas de ventilación, marcos de cuadros y objetos decorativos por toda la casa. Contraté a un especialista de Manhattan. Pagué en efectivo usando un nombre falso y le dije que sospechaba abuso a personas mayores, pero que necesitaba pruebas. Era un antiguo técnico del FBI que ahora trabajaba en seguridad privada para clientes adinerados. Comprendía la discreción y no hizo preguntas más allá de lo necesario para la instalación. «Estas captarán todo en alta definición», me dijo, mostrándome cómo acceder a las cámaras desde mi portátil y el móvil. Audio y vídeo se respaldarán automáticamente en 3 servidores en la nube. Incluso si alguien encuentra una cámara, no encontrará todas. Y aunque las destruyeran, las grabaciones ya estarían guardadas. Las cámaras desenmascararon la verdadera naturaleza de Rachel. En días vi cómo examinaba mi correo, fotografiando estados financieros y documentos legales. La vi probar distintas llaves en la caja fuerte de la casa, marcando con cuidado cuáles había probado. La observé añadir algo a mi brandy nocturno, no veneno, como temía al principio, sino somníferos, presumiblemente para hacerme parecer más confuso y lento. Lo más inquietante fue verla practicar conversaciones frente al espejo, ensayando su papel de nuera preocupada, completa con gestos y posturas. «Estoy tan preocupada por Frank», se decía a su reflejo, perfeccionando el gesto de la frente fruncida. «Últimamente está tan olvidadizo. Ayer ni siquiera reconoció al hijo del vecino. Y la forma en que habla de ver a Margaret es desgarrador. Yo nunca había hablado de ver a Margaret. No estaba confundido sobre los vecinos. Eran mentiras que ella preparaba para contar. Historias que usaría para convencer a otros de mi supuesta disminución mental. Empecé a documentar todo meticulosamente. Cada incidente, cada conversación, cada prueba. Creé múltiples copias de seguridad, documentos físicos en una caja de seguridad en un banco que Rachel no conocía, archivos digitales cifrados y guardados en varios servicios en la nube, pendrives enviados a amigos de confianza, incluyendo a mi compañero del cuerpo de marines Tom en Montana y a mi amigo de la Universidad Robert en California. También comencé a investigar el pasado de Rachel, algo que debería haber hecho antes de que se casara con David. Lo que descubrí fue perturbador.
Rachel Thompson tenía un historial de dirigirse a hombres mayores adinerados. Antes de David, había estado comprometida con un viudo en Connecticut llamado Harold Brennan. Ese compromiso terminó cuando los hijos adultos de Harold descubrieron que Rachel había estado transfiriendo dinero de sus cuentas a las suyas. Harold decidió no presentar cargos para evitar un escándalo, pero su hija me envió copias del informe policial que habían presentado y luego no siguieron adelante. Antes de Harold estaba Gregory Chen, un emprendedor tecnológico de 60 y tantos años con quien Rachel salió 2 años. Gregory murió en una caída sospechosa desde el balcón de su apartamento. Se dictaminó accidente, pero su familia lo cuestionó. Su testamento, modificado semanas antes de su muerte, había dejado una suma importante a Rachel. La familia lo impugnó y Rachel acabó llegando a un acuerdo extrajudicial por una cantidad no revelada. Contraté a un investigador privado, pagué en efectivo y mantuve todo fuera de los registros. Lo que él encontró pintó la imagen de una depredadora en serie que había perfeccionado sus técnicas con cada víctima. Rachel Thompson ni siquiera era su verdadero nombre. Había nacido como Rachel Kowalski en Newark y se había cambiado legalmente el nombre a los 23 años, más o menos en la época en que fue expulsada de Rutgers por robar a sus compañeras de cuarto. Armado con esta información, me reuní con William Harley, mi abogado, en su despacho de Manhattan. William había sido mi letrado durante 25 años, gestionó la herencia de Margaret y me acompañó en la venta de la empresa. Era de las pocas personas en las que confiaba plenamente. Frank, esto es serio, dijo tras repasar todo lo que le había reunido. Esta mujer es peligrosa. Tienes que ir a la policía. ¿Con qué? Le pregunté. ¿Con sospechas? ¿Con pruebas circunstanciales? No ha hecho aún nada que pueda probar en un tribunal. Mover mis medicinas no es intento de asesinato. El corte en la línea de freno podría alegarse como fallo mecánico. Sin algo concreto, me pintará como un viejo paranoico y lleva meses preparando esa narrativa. William comprendió mi dilema. ¿Y qué quieres hacer? Me preguntó. Quiero estar preparado. Quiero asegurarme de que si intenta quitarme la vida, yo sobreviva y ella sea atrapada. Pasamos las siguientes 3 horas reestructurando mi patrimonio, creando salvaguardas que hicieran imposible que Rachel se beneficiara de mi muerte. El Nuevo Testamento dejaba a David un fondo fiduciario modesto que se pagaría lentamente durante décadas, insuficiente para sostener el estilo de vida que Rachel ansiaba. El grueso del patrimonio iría a varias fundaciones con cláusulas específicas que se activarían si mi muerte fuera sospechosa o si alguien impugnara mi capacidad mental. También entregué a William sobresellados con copias de toda la evidencia recopilada y la instrucción de abrirlos si algo me pasaba. Si ella va a actuar, será en el 4 de julio, le dije. La casa estará llena, caos y confusión, la cobertura perfecta para un accidente. William me aconsejó cancelar la fiesta, irme ese fin de semana, tomar precauciones, pero supe que eso solo retrasaría lo inevitable. Rachel me había marcado como objetivo y no pararía hasta triunfar o ser atrapada. Mejor enfrentarlo en mis términos, en mi casa, con mis preparativos en marcha. A medida que se acercaba julio, el comportamiento de Rachel se volvió más errático. Presionaba para que David obtuviera el poder notarial sobre mis asuntos, sugería que me mudara a una residencia asistida y traía folletos de comunidades de lujo para mayores a las cenas dominicales. Esta tiene un campo de golf, Frank, decía mientras me enseñaba fotos brillantes de ancianos sonrientes. Y tienen personal médico las 24 horas. ¿No sería estupendo tener esa seguridad? Lo que no decía era que esas instalaciones darían a ella y a David control sobre mis activos, que el personal médico podría ser influenciado para respaldar reclamaciones de demencia y que, una vez dentro, sería casi imposible mantener mi independencia. David, entretanto, estaba en medio del fuego cruzado. Amaba a su padre, pero también amaba a su esposa. Rachel había hecho un trabajo excelente convenciéndole de que yo estaba decayendo. Señalaba cada lapsus normal como evidencia, cada cansancio como signo de fragilidad, cada desacuerdo como prueba de paranoia. Papá, quizá Rachel tiene razón, me dijo David en un almuerzo en el club. Tiene 72 años. Mamá se fue hace 5. Esta casa tan grande, tantas responsabilidades, ¿no sería más fácil dejar que te ayudemos? No estoy listo para una residencia, contesté.
No es una residencia, replicó él. Es una comunidad de retiro. Muy distinta. La diferencia, en realidad, era pequeña. Ambas implicaban ceder control, renunciar a la autonomía y depender de terceros que tal vez no tuvieran tus mejores intereses en mente. La semana antes del 4 de julio observé cómo las preparaciones de Rachel se intensificaban. Se ofreció para organizar toda la fiesta, insistiendo en que no debía estresarme a mi edad. Contrató a los caterings, reservó la carpa, coordinó con el club de campo el espectáculo pirotécnico que se vería desde nuestro jardín. Se aseguró además de que la casa estuviera repleta de testigos. Invitó a todo el mundo que conocíamos, además de gente de sus comités y clubes. Más de 100 personas estaban previstas, creando el caos perfecto para un accidente. El 3 de julio hice mis preparativos finales. Revisé todas las cámaras, comprobé que grababan y respaldé las grabaciones en múltiples ubicaciones. Puse mis pólizas al día, un grabador activado por voz en el bolsillo, el teléfono programado para emitir en vivo a un servidor seguro y un dispositivo médico que llamaría al 911 si detectaba una caída o un impacto. También escribí una carta para David, la sellé y la dejé con nuestro vecino, el juez Patterson, con instrucciones de entregarla si algo me pasaba. En ella le conté todo, el pasado de Rachel, sus preparativos, mis sospechas. Le dije que lo amaba y que no le culpaba por haber sido engañado. Le pedí que se protegiera a sí mismo y a cualquier hijo futuro de la mujer que había elegido. La mañana del 4 de julio amaneció clara y calurosa, típica del verano neoyorquino. Me levanté a las 6, hice mis ejercicios, los hábitos del cuerpo de marines no se olvidan, y bajé a por el café. Noté enseguida que algo era distinto. El tercer peldaño desde arriba mostraba un brillo ligeramente diferente, igual que el séptimo y el 15º. Habían aplicado pulimento de muebles con cuidado para crear zonas resbaladizas invisibles a quienes no las buscaran. Toqué la barandilla y encontré que varios tornillos estaban aflojados, no lo suficiente como para que se notara, pero sí para que si alguien la agarraba mientras caía, cediera. Al pie de la escalera, la pesada mesa de mármol que normalmente estaba pegada a la pared había sido movida 1 metro hacia las escaleras. Su esquina afilada ahora quedaba a la altura de la cabeza de quien rodara. Rachel había creado una trampa mortal. Documenté todo con mi teléfono, mandé el vídeo a William y a mi almacenamiento en la nube. Y luego hice algo que puede parecer extraño, dejé todo tal como Rachel lo había dispuesto. Si lo arreglaba, ella intentaría otra cosa, algo para lo que quizás no estaría preparado. Mejor conocer el peligro y evitarlo que enfrentar una amenaza desconocida. La fiesta empezó a las 2 de la tarde. Los invitados llegaban en oleadas, llenando la casa y los jardines de risas y conversaciones. Rachel estaba en su papel, la anfitriona perfecta, besos en el aire, cumplidos, asegurándose de que las copas se repusieran y la comida circulara. Llevaba un vestido blanco que la hacía parecer inocente y angelical, el pelo rubio recogido en un elegante moño, el maquillaje impecable pese al calor. Frank me llamaba cuando me veía, lo bastante alto para que otros lo oyeran. ¿Lo estás pasando bien? ¿Necesitas algo? Déjame traerte una silla. No deberías estar tanto tiempo de pie con este calor. A ojos de los demás era la nuera preocupada, siempre pendiente de mi bienestar. Solo yo veía el cálculo en su mirada, la manera en que intentaba maniobrarme hacia la casa, hacia esas escaleras mortales. Hacia las 6 de la tarde, con el sol empezando a ponerse y los fuegos artificiales a 1 a 2 horas, vi crecer la frustración de Rachel. Yo había evitado la casa toda la tarde, quedándome en el jardín bajo la carpa, rodeado de gente. Su ventana de oportunidad se cerraba. Entonces hizo su jugada. «Frank», exclamó, con un tono de urgencia. «Siento molestarte. ¿Me ayudas con una cosa? Necesito sacar la champán especial del armario del dormitorio para el brindis y no la encuentro». Varias personas oyeron su petición, me vieron asentir y la siguieron hacia la casa. Si algo pasaba ahora, recordarían que había ido de buena gana, que ella me había pedido ayuda con algo inocente. Mientras cruzábamos la cocina, ella mantenía un torrente de charlas sobre la fiesta, los invitados y el tiempo. Pude ver la tensión en sus hombros, como las manos se cerraban y abrían. En el rellano se detuvo. «Oh, Frank, ten cuidado. Creo que alguien ha derramado algo antes. Estas escaleras pueden estar resbaladizas».
Perfecto. Acababa de meter en la mente de cualquier testigo que ella me había avisado del peligro. Subí las escaleras despacio, evitando los peldaños pulidos, con la mano cerca pero sin tocar la barandilla suelta. Rachel iba pegada a mí, demasiado cerca, con la respiración rápida y entrecortada. En el descanso me giré para mirarla. ¿Qué necesitabas, Rachel? Por un instante su máscara cedió y asomó el cálculo frío. El champán, Frank. El champán especial para el brindis. Ah, sí, el champán, dije, como si fuera a caminar hacia el dormitorio. Pero, espera, ¿no lo movió David a la bodega ayer? Estoy seguro de que lo vi. El rostro de Rachel se enrojeció por la frustración. Su plan se desmoronaba. La fiesta terminaría pronto, su oportunidad se iba, y fue entonces cuando tomó la decisión que la destruiría. Eres un viejo estúpido, siseó, abandonando toda pretensión. Te crees muy listo, ¿no? Siempre un paso por delante, siempre vigilando. Pues vamos a ver qué tan listo eres cuando estés muerto. Se lanzó contra mí con las manos extendidas, con intención de empujarme por la escalera. Pero yo estaba preparado. Con un movimiento defensivo aprendido décadas atrás en el entrenamiento de marines, me desplacé y redirigí su impulso. Rachel, esperando resistencia que no llegó, tropezó hacia las escaleras que ella misma había preparado. Su mano buscó la barandilla, pero los tornillos aflojados cedieron tal y como había planeado. El pulimento en el tercer peldaño hizo su trabajo a la perfección. Ella salió disparada hacia adelante. Su grito resonó por la casa mientras caía los 23 escalones. Conté cada impacto, vi su vestido blanco hincharse a su alrededor mientras rodaba y escuché el crujido cuando su hombro chocó contra la esquina de mármol que ella había colocado con tanto cuidado. Cayó hecho un ovillo al fondo, consciente pero gimiendo, con el brazo derecho doblado en un ángulo antinatural. ¡Ayuda!, grité, mi voz llegando a través de las ventanas abiertas hasta la fiesta. Alguien que llame al 911. Ha habido un accidente. La gente acudió corriendo de todas direcciones. David fue el primero, dejando caer su copa y corriendo junto a su mujer. Los invitados se arremolinaron, alguien llamando a una ambulancia, otro buscando hielo. Todos hablaban a la vez. ¿Qué ha pasado?, preguntó David, acunando la cabeza de Rachel en su regazo. Se ha tropezado, dije, la voz firme pese a la adrenalina. La barandilla cedió. Menos mal que no ha sufrido lesiones graves. Los ojos de Rachel me buscaron por encima del hombro de David. En ellos vi rabia, derrota y la comprensión de que la habían superado. La ambulancia llegó en 10 minutos, los técnicos eficaces y profesionales. Mientras subían a Rachel a la camilla, aparté a Patricia Chen, una detective del condado de Westchester que había venido a la fiesta como invitada. Me había asegurado de invitarla expresamente. Patricia, necesito mostrarte algo. Es importante. Mientras los técnicos atendían a Rachel, la llevé a mi despacho y le enseñé las grabaciones de las cámaras ocultas. No solo las de hoy, sino las de los últimos meses. La manipulación de la medicación, el sabotaje de la línea de freno, el pulimento en las escaleras y, finalmente, el intento de empujarme y su caída posterior. Patricia las vio en silencio, con el semblante grave. Frank, ¿por qué no viniste antes a contárnoslo?, preguntó. ¿Habrías creído sin pruebas? Un viejo paranoico acusando a su devota nuera. Rachel había venido tejiendo la narrativa de mi declive durante meses. Necesitaba pruebas irrefutables. Arriesgaste tu vida, dijo. La protegiste. Si hubieras actuado antes, habría encontrado otra forma, quizá más sutil. Así se delató. Patricia pidió refuerzos y más investigadores. En menos de una hora mi casa era una escena del crimen. El equipo forense halló las huellas de Rachel en los tornillos aflojados, restos del pulimento que había aplicado y evidencia de que la mesa había sido desplazada. También encontraron algo de lo que yo no tenía idea, una jeringa escondida en el bolso de Rachel, cargada con un fármaco paralizante que habría imitado un ictus. No solo planeaba empujarme por las escaleras, si eso fallaba, tenía un plan B. En el hospital trataron a Rachel de una luxación de hombro, una muñeca fracturada y varios hematomas. Nada que amenazara su vida, irónicamente, muchísimo menos daño del que ella había planeado para mí.
Pero sus verdaderos problemas apenas empezaban. Patricia la puso bajo arresto cuando aún estaba en la camilla. Los cargos: intento de asesinato, abuso a persona mayor, fraude y conspiración para cometer asesinato. La evidencia era abrumadora e innegable. David estaba destrozado. Lo encontré en la sala de espera, la cabeza entre las manos, los hombros sacudidos por sollozos silenciosos. Papá, lo siento tanto. Debería haberlo visto. Tendría que haberte protegido. Nos engañó a todos, hijo. A mí también, durante un tiempo. Pero tú sabías, te preparaste. He lidiado con gente engañosa muchos años, le dije, y tenía la ventaja de ser su objetivo, no su marido. Es más fácil ver a alguien con claridad cuando está intentando matarte. La investigación posterior reveló el alcance total de los crímenes de Rachel. Llevaba tiempo envenenándome lentamente con pequeñas dosis de varios medicamentos, no lo suficiente para matarme, pero sí para provocar confusión y debilidad. Me estaba robando de las cuentas, cantidades pequeñas, de las que creía que no me daría cuenta, que sumaban más de $200.000. Había contratado pólizas de vida a mi nombre con ella como beneficiaria, falsificando mi firma en las solicitudes. También estaba en contacto con un médico conocido por redactar evaluaciones favorables de capacidad para familias que buscaban el control de los bienes de sus mayores. Por $50.000, me habría declarado mentalmente incompetente, dándole a Rachel y a David control total de mi patrimonio. El juicio fue rápido y contundente. El abogado de Rachel intentó alegar que la caída fue accidental, que ella trataba de ayudarme y perdió el equilibrio. Pero el vídeo era irrefutable. Se la veía abalanzarse sobre mí con intención homicida, y sus palabras quedaban registradas con audio cristalino. Fue condenada a 25 años por intento de asesinato, con tiempo adicional por abuso a persona mayor, fraude y conspiración. Saldría rondando los 70, si llegaba. La prisión no es amable con quienes depredan a los ancianos. David pidió el divorcio de inmediato y obtuvo la custodia total de sus dos hijos, Ben y Sophie. Los niños estaban con el primo de David durante la fiesta, gracias a Dios, y se libraron de ver los crímenes de su madre. Eran lo bastante pequeños, 6 y 4 años, para adaptarse, para crecer sin recordar demasiado a la mujer que intentó matar a su abuelo. El divorcio fue duro, pero rápido. Rachel no tenía base para impugnarlo ni bienes que reclamar, todo estaba a nombre de David o mío. Salió de la cárcel con lo puesto. Su vestido blanco quedó como prueba en un caso penal. David y los niños se mudaron conmigo. La casa, que se sentía enorme para un viejo solo, volvió a llenarse con los sonidos de la familia. Familia de verdad, no la función que daba Rachel. Ben y Sophie devolvieron la alegría a habitaciones oscurecidas por la amenaza y el engaño. «Abuelo Frank», dijo Sophie una tarde, subiéndose a mi regazo mientras leía en la biblioteca. «Papá dice que mamá hizo algo malo y no puede volver a casa. ¿Es por eso que te quiso hacer daño? ¿Cómo explicas el mal a una niña de 4 años? ¿Cómo le dices que a veces la gente finge quererte porque quiere lo que tienes? A veces las personas toman decisiones muy malas», le respondí, abrazándola. «Tu mamá se confundió sobre lo que importa. Pensó que el dinero era más importante que la familia». «Eso es una tontería», dijo Sophie con la claridad que solo tienen los niños. «La familia es mucho más importante. El dinero es solo papel. Tienes toda la razón, cariño». Ben, por ser mayor, entendía más. Se volvió protector conmigo de un modo tan tierno como doloroso. Insistía en darme la mano al caminar, comprobaba que estuviera bien, vigilaba peligros que su mente de 6 años imaginaba por todas partes. «No dejaré que nadie te haga daño, abuelo», me dijo solemne. «Sé que eres fuerte, campeón, pero no es tu trabajo protegerme. Mi trabajo es protegerte. Podemos protegernos los dos», decidió, y no pude discutir esa lógica. Tras el arresto de Rachel cambié la casa. Rehicimos por completo la escalera, con una barandilla de acero reforzado capaz de soportar el peso de un adulto sin moverse. La mesa de mármol se donó a caridad y la reemplazamos por muebles blandos, inofensivos. Las cámaras ocultas se quedaron, pero pasaron a formar parte de un sistema abierto de seguridad que todos conocían. También hice cambios en mi vida.
Empecé terapia para procesar el trauma de haber sido objetivo de alguien a quien recibí en mi familia. La doctora Elizabeth Harper, especialista en víctimas de violencia intrafamiliar y abuso a mayores, me dijo en una sesión. Demostró una serenidad mental extraordinaria. La mayoría de víctimas no tienen los recursos ni la conciencia para protegerse como usted lo hizo. Yo tenía ventajas que otros no, admití. Dinero para seguridad y abogados, experiencia de años tratando con gente engañosa y, sobre todo, estaba sano física y mentalmente. Rachel se equivocó al elegirme como objetivo. No, me corrigió. Rachel se equivocó al creer que edad es sinónimo de vulnerabilidad. Usted demostró que la preparación y la sabiduría pueden vencer a la juventud y la maldad. La historia salió en los noticieros nacionales. Empresario anciano desbarata a nuera asesina, decían titulares por todo el país. Recibí cientos de cartas de personas mayores que habían vivido situaciones similares, pocas tan extremas como la mía. Muchas estaban atrapadas en relaciones abusivas con familiares que controlaban sus bienes, sus vidas, sus decisiones. Usé mi historia para abogar por mejores leyes de protección a los mayores. Testifiqué ante la legislatura estatal sobre la necesidad de mayor supervisión de tutelas, mejor investigación de denuncias de abuso y más recursos para ancianos explotados por la familia. También fundé la Morrison Foundation for Elder Protection, dotada con $5 millones de mi patrimonio. La fundación ofrece recursos legales a víctimas, financia sistemas de seguridad doméstica para quien no pueda pagarlos y educa a los mayores para que se protejan de familiares depredadores. William Harley, mi abogado, ayudó a estructurarla y ahora está en su junta. Has convertido una experiencia terrible en algo que ayuda a otros, me dijo. Margaret estaría orgullosa. Margaret. Pienso mucho en ella, sobre todo en los ratos tranquilos del jardín que diseñó. ¿Habría detectado la verdadera naturaleza de Rachel de inmediato? ¿Habría advertido a David? ¿Habría pasado algo de esto si ella siguiera viva? No hay forma de saberlo, pero me gusta pensar que Margaret nos cuidó aquel 4 de julio, guiando mis pasos lejos de esos peldaños pulidos, dándome fuerza y lucidez para enfrentar el ataque de Rachel. Con el tiempo, David empezó a salir de nuevo, con cautela y revisiones de antecedentes exhaustivas. Conoció a Jennifer, una enfermera pediátrica del hospital al que había llevado a Ben por un brazo fracturado jugando al fútbol. Jennifer era todo lo que Rachel no, genuina, cariñosa, más interesada en los niños de David que en su herencia. Quiero que sepas algo, le dijo él al inicio. Mi exmujer intentó asesinar a mi padre por dinero. Es público. Si es demasiado equipaje. Todos llevamos equipaje, respondió Jennifer. Lo que importa es cómo lo manejas. Protegiste a tus hijos, apoyaste a tu padre y reconstruiste tu vida. Eso habla de tu carácter. Se casaron 2 años después, en una ceremonia pequeña en nuestro jardín. Solo familia y amigos cercanos. Sin vestido de diseñador, sin flores importadas, sin oportunidades de networking. Solo 2 personas enamoradas prometiendo construir una vida juntos, con Ben y Sophie de paje y Niña de las Flores. Yo brindé en la recepción, mirando a ese grupo reducido que de verdad quería a nuestra familia. El matrimonio, dije, va de confianza. De elegir a alguien que te valora por quien eres, no por lo que tienes. De construir juntos, no de arrebatar lo que otro construyó. David y Jennifer entienden esto, por eso su matrimonio prosperará donde otro fracasó. Supe, a través del sistema de notificación a víctimas, que a Rachel la habían puesto en custodia protectora cuando otras internas supieron de sus crímenes. Por lo visto, incluso los criminales tienen un código, y tratar de asesinar a una figura paterna por dinero lo viola. Pasa 23 horas al día aislada, con 1 hora de ejercicio en un patio enrejado. Ha intentado contactar a David varias veces, cartas proclamando inocencia, amor, arrepentimiento. En las quema sin abrir, aprendió que hay puentes que no merece la pena mantener ni en forma de ceniza. Los niños ya no preguntan por ella. Jennifer es la única madre que realmente recuerdan, la que ayuda con los deberes, va a los partidos y no intenta asesinar a su abuelo. La fiesta del 4 de julio sigue siendo tradición. La familia aún se reúne, los fuegos aún iluminan el cielo, la risa sigue llenando la casa y el jardín. Pero ahora hay una conciencia tácita entre los invitados,
un reconocimiento de que sobrevivimos a algo terrible y salimos fortalecidos. El juez Patterson, mi vecino, se ha vuelto un gran amigo y compañero de póker. Su esposa, Ellen, trae cazuelas 2 veces por semana, alegando que siempre cocina de más. En el club han empezado a incluirme más en las actividades, quizá entendiendo que el aislamiento vuelve vulnerables a los mayores. Lo que hiciste fue brillante, me dijo el juez en una partida, pero también tuviste suerte. Rachel podría haberlo logrado si hubiera sido un poco más lista, un poco más paciente. O si yo hubiera sido un poco menos desconfiado, admití. La línea entre la sana sospecha y la paranoia es fina. Me alegra haber caído del lado correcto. El sistema de seguridad sigue activo, grabando, aunque ahora registra sobre todo momentos felices. Los tiros a canasta de Ben en la entrada, el recital de baile de Sophie en el salón, las charlas tranquilas de David y Jennifer con café en la cocina. Registra una vida vivida sin miedo, una familia curada de la traición, el amor creciendo donde antes se alimentó la codicia. Me he convertido en una especie de experto en abuso y explotación financiera a mayores. Hablo en centros de día y colegios comunitarios, enseñando a reconocer señales de alerta. Un repentino interés por tus finanzas de familiares antes distantes, intentos de aislarte de amigos y parientes, insinuaciones de que estás olvidadizo cuando no lo estás, medicación o pertenencias que desaparecen, cambios inesperados en documentos legales, familiares más interesados en tu testamento que en tu bienestar. Confía, pero verifica, repito siempre. Ama a tu familia, pero protégete. La edad no es debilidad, es sabiduría acumulada. Úsala. El investigador privado que contraté para indagar en el pasado de Rachel se ha vuelto amigo. Marcus Rodríguez es detective del NYPD, ahora ayuda a la Fundación Morrison a investigar casos sospechosos de abuso. Te sorprendería lo común que es, me dijo. Rachel no era única, solo fue una de las que falló. Por cada uno que atrapamos, hay probablemente 10 que se salen con la suya. Es una idea escalofriante. ¿Cuántos ancianos se caen por escaleras preparadas para su muerte? ¿Cuántos toman la medicación equivocada porque alguien cambió sus pastillas? ¿Cuántos firman un poder notarial a favor de quien los ve como un cajero automático y no como un padre? La Fundación Morrison ha ayudado a procesar 17 casos de abuso o intento de abuso en los 3 años desde su creación. No todos fueron tan dramáticos como el mío. Algunos, simples robos. Otros, manipulación emocional para obtener dinero. Otros, negligencia deliberada para acelerar una herencia. Pero todos implicaban familiares que valoraron el dinero por encima de la moral. Un caso me persiguió especialmente, una mujer mayor llamada Dorothy, cuyo hijo la envenenaba poco a poco con anticongelante en el té. Había acudido varias veces a la policía, pero sin pruebas, la desestimaron como paranoica. La Fundación Morrison financió a un investigador privado y un sistema de seguridad que lo atraparon en el acto. Ahora cumple 15 años de condena. Y Dorothy vive segura en una residencia para mayores elegida por ella, no en una impuesta para aislarla. Me salvaste la vida, me dijo Dorothy cuando nos conocimos. Empezaba a pensar que estaba loca, que quizá me lo estaba imaginando. Gaslighting, le respondí, hacerte dudar de tu propia percepción. Es su herramienta favorita, porque nos vuelve cómplices de nuestro propio abuso. El técnico que instaló mis cámaras ocultas, el exagente del FBI, también forma parte de la red de la Fundación Morrison. Ofrece consultas de seguridad a tarifas reducidas para mayores que sospechan que están siendo objetivo de alguien. Tu caso cambió mi forma de pensar la seguridad, me dijo. No se trata solo de proteger la propiedad de extraños. A veces la mayor amenaza viene desde dentro de la casa. Han pasado 5 años desde aquel 4 de julio. Ahora tengo 77, sigo sano y sigo jugando al golf 2 veces por semana, aunque mi handicap se resiente. El estudio de arquitectura de David ha prosperado, en parte porque se especializa en diseñar hogares seguros y accesibles para clientes que envejecen. Incorpora medidas sutiles que protegen sin encarcelar, dignidad con seguridad. Ben tiene 11 ahora, es alto para su edad y serio más allá de sus años. Juega al baloncesto y lee sin parar, a menudo me pregunta por negocios e inversiones. Le enseño lo que sé, pero, sobre todo, le enseño sobre carácter y elecciones. El dinero es una herramienta, no un objetivo, le digo.
Puede construir o destruir, ayudar o hacer daño. Quien lo maneja determina su propósito. Sophie, con 9, se ha vuelto artista como su abuela Margaret. Pinta el jardín, la casa, la familia, cuadros hermosos de nuestra vida reconstruida. Uno cuelga en mi despacho. Estamos todos cenando y riendo, con una silla vacía, evidente, donde antes se sentaba Rachel. Cuando le pregunté por la silla vacía, dijo: «Es para recordar que no todo el que se sienta en tu mesa pertenece a tu mesa. Los niños entienden más de lo que creemos. Jennifer ha sido una incorporación maravillosa a la familia. Trata a Ben y a Sophie como propios, respetando su historia complicada. Ahora está embarazada del tercer hijo de David, un niño al que planean llamar Thomas por el abuelo de David. Nueva vida para continuar la historia de nuestra familia, sin la sombra de lo que Rachel intentó. ¿Te preocupa?», me preguntó Jennifer una vez, «que alguien pueda intentar lo que hizo Rachel?» «Estoy preparado», le dije, «pero no paranoico. Hay diferencia entre estar listo para el peligro y vivir con miedo. Elijo preparación sin miedo». La casa se ha convertido en un símbolo de resiliencia. Cada habitación que Rachel intentó convertir en arma la hemos reclamado con amor. Las escaleras que preparó para mi muerte ahora exhiben una galería de fotos familiares que narran nuestra recuperación. La cocina, donde manipuló mis medicamentos, es donde 3 generaciones cocinan las cenas de los domingos. El despacho donde tramé mi defensa es donde ahora ayudo a Ben con los deberes y enseño ajedrez a Sophie. Incluso el lugar al pie de la escalera donde cayó Rachel ha sido transformado. Jennifer colocó allí una mesita con flores frescas que cambia cada semana. Belleza desde la adversidad, lo llama, y tiene razón. He actualizado mi testamento de nuevo, esta vez con total transparencia. David sabe exactamente lo que heredarán él y los niños, pero, sobre todo, sabe que no hay prisa. Planeo vivir otros 10 o 15 años, quizá 20 si tengo suerte. El dinero puede esperar. La vida no. La familia extendida se ha unido más. Mi hermana Bárbara se mudó de Boston para estar cerca. Mis primos visitan con más frecuencia. La familia de Margaret, que se había alejado tras su muerte, volvió para apoyarnos. Las tragedias revelan quién importa de verdad. Mi relación con David ha evolucionado de padre-hijo a algo más profundo. Somos supervivientes de la misma traición, protectores de los mismos niños, constructores del mismo futuro. La culpa que cargaba por haber traído a Rachel a nuestras vidas por fin se ha desvanecido, sustituida por el orgullo de cómo manejó él después. A veces me pregunto, me dijo hace poco, ¿qué habría pasado si no hubieras instalado esas cámaras? Habría muerto, respondí sin rodeos. Rachel habría cobrado el seguro y la herencia. Probablemente te habría metido en terapia por el duelo mientras gastaba mi dinero. Ben y Sophie habrían crecido con una asesina por madre y nunca sabrían quién fue de verdad. Pero no moriste. Estabas listo. Tuve la suerte de estar listo. No todos tienen esa oportunidad. La policía del condado de Westchester me ha pedido que participe en su programa de prevención del abuso a mayores, para contar mi historia a nuevos agentes y detectives. La detective Patricia Chen, que arrestó a Rachel, se ha convertido en amiga y defensora de la protección a mayores. Tu caso cambió cómo abordamos estas denuncias, me dijo. Ahora las tomamos más en serio, buscamos pruebas con más cuidado y creemos a las víctimas con mayor rapidez. Es una pequeña victoria, pero cada mejora en el sistema puede salvar una vida. Hace poco recibí una carta de la madre de Rachel, a quien nunca conocí. Se disculpaba por las acciones de su hija, agradecía que hubiera sobrevivido y decía que Rachel siempre fue manipuladora, incluso de niña. La fallé en algo, decía la carta. No sé cómo ni cuándo, pero en algún punto fallé al enseñarle que la gente importa más que el dinero. Siento que mi fracaso casi le costara la vida. Le respondí que las decisiones de Rachel eran suyas, que no se puede culpar a los padres por los crímenes de hijos adultos. Pero entendí su culpa. Si David hubiera sido quien intentó asesinar por dinero, yo habría sentido el mismo peso. La Fundación Morrison ha ampliado su alcance más allá de la protección a mayores. Ofrecemos becas para estudiantes de enfermería y trabajo social comprometidos con población anciana. Financiamos investigación sobre patrones y prevención del abuso.
Mantenemos una línea directa para mayores que sospechan que son objetivo y no saben a quién acudir. Una llamada me impactó especialmente. Un anciano llamado Walter cuya hija insinuaba que tenía Alzheimer cuando no era cierto. Convenció a su médico para recetarle fármacos innecesarios que lo volvían embotado y confundido, reforzando su relato. La intervención de la fundación logró una revisión médica que reveló la verdad. Walter ahora está sin medicación e increíblemente lúcido, mientras su hija enfrenta cargos por fraude médico. Pensé que de verdad estaba perdiendo la cabeza, me dijo Walter. Me tenía tan convencido de mi declive que empecé a creerlo yo mismo. Esa es la naturaleza insidiosa de este abuso. Vuelve a las víctimas partícipes de su propia destrucción, dudando de sí mismas en lugar de dudar de sus abusadores. Mientras escribo esto, sentado en el jardín de Margaret en una hermosa tarde de octubre, me asombra lo distinta que es la vida de lo que imaginaba a los 77. Pensé que estaría retirado en silencio, quizá viajando, probablemente solo tras la muerte de Margaret. En lugar de eso, soy superviviente, defensor, abuelo que cría a sus nietos, padre que acompaña a su hijo en el trauma y la recuperación. Las cámaras siguen ahí, ahora actualizadas, pero rara vez captan algo más dramático que Jennifer enseñando a Sophie a montar en bici o a Ben practicando tiros libres. Son un recordatorio de que la vigilancia es el precio de la seguridad, pero también de que la mayor parte de la vida es hermosamente ordinaria. A Rachel le faltan 3 años para su primera audiencia de libertad condicional. Yo tendré 80, si sigo aquí. David y yo ya lo hablamos. Asistiremos, no por venganza, sino para que la Junta entienda la verdadera magnitud de sus crímenes. Ben y Sophie serán adolescentes. Decidirán por sí mismos si quieren contacto con su madre biológica. No creo que quiera verla nunca, dijo Ben hace poco, con una madurez que excede sus 11 años. Intentó matar al abuelo. Eso es imperdonable. Sophie, artista y filósofa al mismo tiempo, lo ve distinto. Quizá cuando sea mayor, querré entender por qué. No perdonar, solo entender. Ambas respuestas son válidas. Y tendrán apoyo para gestionar la relación o la ausencia de ella, que elijan con Rachel. La fiesta del 4 de julio del verano pasado fue la más grande hasta ahora. Vinieron más de 200 personas, no para trepar socialmente, sino para celebrar de verdad. El juez Patterson brindó por la comunidad y la resiliencia. Jennifer anunció su embarazo entre aplausos y lágrimas. Ben ganó el concurso de triples que monté en la cancha. Las decoraciones pintadas por Sophie adornaban cada mesa. Mientras los fuegos artificiales estallaban sobre el condado de Westchester, me quedé en el mismo porche donde, 5 años antes, casi pierdo la vida. Pero en lugar de miedo o rabia, sentí gratitud. Gratitud por los instintos que me advirtieron del peligro, por los recursos que me permitieron protegerme, por la policía que me tomó en serio, por la familia que permaneció a mi lado. Sobre todo, gratitud por el simple hecho de estar vivo para sentir cualquier cosa. Abuelo, dijo Sophie, tirando de mi mano mientras el gran final iluminaba el cielo. ¿Eres feliz? Miré a mi nieta, a mi nieto vitoreando los fuegos, a mi hijo con el brazo alrededor de su esposa embarazada, a los amigos y familiares que forman nuestro círculo protector. Sí, cariño, le dije, alzándola para que viera mejor. Soy muy feliz. Bien, dijo, y añadió con sabiduría de 9 años. Ser feliz después de cosas tristes es la mejor felicidad. Tiene razón. Felicidad tras el trauma, familia tras la traición, amor después de la violencia. Esas son las victorias más dulces. Rachel intentó quitarme todo, pero me dio la oportunidad de descubrir cuánto tenía en realidad. Las escaleras de mi casa hoy solo son escaleras, 23 peldaños que subo y bajo sin miedo, sin comprobar si hay cera o tornillos sueltos. Pero nunca olvido la lección, el peligro puede venir de cualquier parte, incluso de quien dice amarte. Y la mejor defensa es una combinación de sabiduría, preparación y el valor de confiar en tus instintos. Soy Frank Morrison. Tengo 77 años. Sobreviví a un intento de asesinato por parte de mi nuera, y sigo aquí, luchando, viviendo, prueba de que edad no es sinónimo de fragilidad. Las cámaras siguen grabando, la familia sigue creciendo y la vida, maravillosamente ordinaria y a veces, extraordinaria, continúa. Quizá esa sea la venganza definitiva contra quien quiso arrebatármelo todo,
vivir bien, amar profundamente y convertir su crimen en el catalizador de un cambio positivo, en lugar de la tragedia definitiva que pretendía. Rachel quería mi dinero. En cambio, me dio una misión. Quiso verme muerto. En cambio, me hizo más vivo de lo que había estado desde que Margaret se fue. Quiso destruir a mi familia. En cambio, nos hizo más fuertes que nunca. Al final, la mujer que me empujó hacia esas escaleras me empujó hacia un propósito que quizá nunca habría encontrado. Y por eso, de la forma más extraña posible, estoy casi agradecido. Casi. Pero sigo contando 23 peldaños cada vez que la subo, y siempre lo haré. Hola a todos y gracias por escuchar esta historia aquí. Si te ha parecido importante y emocionante, deja tu like y suscríbete para más historias reales que importan. No son solo relatos, son advertencias, lecciones y guías de supervivencia para navegar la complejidad de la familia, el dinero y la confianza. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves. ¿Eres de Nueva York como Frank? ¿De California, Texas, Florida o de otro país? Me encanta leer a nuestra comunidad global. La sabiduría no tiene fronteras y estas historias resuenan donde quiera que vivamos. ¿Has vivido, tú o alguien cercano, familiares más interesados en la herencia que en la relación? ¿Has notado banderas rojas en cómo tratan a los mayores? Comparte tu experiencia abajo. Tu historia podría ayudar a alguien a reconocer el peligro antes de que sea tarde. Y recuerda, como demuestra la historia de Frank, la edad no es debilidad, es sabiduría acumulada. Canas no significa mente gris. A veces la mejor defensa contra quien quiere hacernos daño es prepararnos, documentar y confiar en nuestros instintos, incluso cuando otros piensan que exageramos. No olvides activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Volvemos la próxima semana con otra historia poderosa sobre familia, traición, redención y la fuerza que nace de sobrevivir lo impensable. Hasta entonces, recuerda, la familia no siempre es la sangre, la confianza siempre debe verificarse, y las escaleras de tu casa solo deberían ser peligrosas si intentas subir demasiada ropa sucia a la vez. Cuidaos, y, más importante, cuidad a los vuestros.